buenas noches, familia. Bienvenidos una vez más aquí en este programa de salud. Esto es Médicos y Comunidad, es el programa del Distrito 4 de la provincia de Buenos Aires, de San Martín puntualmente. Está el doctor Omar Maresca que conduce este espacio. Omar, qué gusto, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, Bueno, por suerte bien. Temazo el de hoy. Ahora entramos en esto que para muchos sigue siendo un gran misterio. www.colmed4.com.ar es la posibilidad de la página. En YouTube es Médicos y Comunidad. No repito los teléfonos, los tiene en la gráfica de la pantalla. Allí hay un WhatsApp donde puede enviarnos información. Todo esto será bienvenido. Vamos a invitar a nuestro director a que muestre a nuestro invitado. Es el doctor Hernán Javier Cutuli. Vaya especialidad, Hernán. Médico oncólogo, trabaja en un lugar que ahora quiero destacar, pero puntualmente en el área genitourinaria, genital y urinaria. En el Instituto Ángel Honorio Roffo, un lujo, claro, aquel Roffo que un primer pabellón en 1922 le da la Academia de Medicina una respuesta que se buscaba en una arista de la salud tan delicada. Mirá lo que soy. Y allí trabaja el doctor Cutuli. Bienvenido. Sector público. Qué bárbaro. Bienvenido, Hernán. ¿Qué edad tenés para...? 32. No se puede ser tan joven. Omar, por favor. Bueno, un gusto tenerte, Hernán. Gracias. Bueno, hemos casi toda la familia pasado, tu papá, tu tío. Y bueno, la primera pregunta que creo que es de una obviedad, pero quiero que la desarrolle para que la comunidad entienda qué es el cáncer. Bueno, el cáncer podemos decir que es una transformación. Nosotros tenemos en todos nuestros órganos, tenemos células que normalmente crecen y se reproducen, cumplen sus funciones y están reguladas por una directriz que podría ser la información genética, pero crecen y se dividen y se reproducen y fabrican proteínas de una forma ordenada. Uh-huh. Podríamos decir que el cáncer es una transformación de esas células a otras que crecen y se dividen de manera descontrolada, anárquica, como ellas quieren, cuando quieren, y con la única finalidad de seguir creciendo. Llevando obviamente por delante todo lo que tienen y consumiendo la energía del huésped, que es el individuo. Las características de los tumores benignos son básicamente esas dos, o sea, crecen y se dividen de manera descontrolada. Para llamar a un tumor maligno le tenemos que agregar dos capacidades, que son la capacidad de invasión, es decir, de atravesar las barreras naturales que tiene el cuerpo, y de generar colonización a distancia, que sería la posibilidad de dar metástasis. Esas dos características, sumadas a el crecimiento y la división descontrolada, podemos definirlas como cáncer, que simplemente adquiere ese nombre por una descripción de la distribución que tenían los vasos cuando se veía un tumor maligno que parecían las patas de un cangrejo. Particularmente es eso, digamos. O sea que con lo que planteas es muy importante, puesto que ha habido ha habido investigación, desarrollo, crecimiento y avanzado la terapéutica, ¿no? Pero antes de ir a la terapéutica, ese mecanismo que se produce, una invasión, que no respeta en los benignos y en los malignos se extiende, ¿es como algún mecanismo de tipo inmunológico? ¿Es parecido a lo inmunológico? ¿El organismo se defiende contra eso? ¿Cómo funciona? Bueno, tiene que ver con lo inmunológico, pero está ampliamente aceptado el hecho de que esta transformación ocurre en células que previamente eran normales. Es decir, el cáncer no viene de afuera, sino que es algo que se gesta en nosotros a través de diferentes factores que algunos son externos. Pero la realidad es que los tumores malignizan, pero a partir de células que son nuestras, son propias. Y la causa de esto está bastante estudiada. De hecho, el modo en que se desarrollan las enfermedades oncológicas
se estudió mucho y es también el arma que tienen muchos investigadores en desarrollar nuevas terapéuticas. Y lo que es ampliamente aceptado es que el cáncer se produce por la acumulación de cambios en algo que llamamos ADN, que es una guía instructiva que utilizan nuestras células para decir qué proteínas tenemos que fabricar en qué órgano, para decirlo de una manera simple, ¿no? Es decir, el ADN es una molécula, una sustancia que está en todas nuestras células y que lleva en sí la información de cómo cada célula tiene que fabricar proteínas. El cáncer se produce por los cambios sucesivos y acumulativos en el ADN que hacen que proteínas que están involucradas en eso que dije antes respecto de el crecimiento y la división celular estén alteradas, digamos. Cambios en el ADN involucrados en la fabricación de proteínas que regulan el crecimiento de las células normales es lo que produce cáncer. Si una proteína está encargada de decir cuándo una célula se divide o cuándo se mantiene dormida, si esa proteína muta, es decir, si su información genética es alterada por diferentes motivos, puede generar un crecimiento o una división descontrolada. Obviamente que esto no ocurre por un solo cambio, sino que es sucesivo y se produce con el tiempo, ¿no? Y esto está muy estudiado por qué se produce, básicamente. O sea, estos cambios en el ADN que generan proteínas que funcionan mal y hacen que nuestras células crezcan y se dividan en forma anárquica y desordenada, se produce por tres cosas. Uno es el componente hereditario, que hablando globalmente ocurre en más o menos el 10 a 15% de los tumores malignos, es decir, 10 a 15% de los tumores malignos ocurren por cambios que nosotros traemos previamente antes de nacer, ¿sí? Característicamente los tumores hereditarios se manifiestan a edades tempranas, porque ya vienen con esos cambios y solo necesitan sumar algunos más para que esa célula que ya estaba dañada se transforme. Otro factor importante es el ambiente, ¿sí? Hay enfermedades oncológicas que claramente tienen un factor de riesgo conocido, como son los tumores de pulmón y los tumores de cabeza y cuello, donde claro, el alcohol y el tabaco son factores conocidos, y el ambiente podemos decir que también ayuda a dañar este ADN para generar transformación de las células. Pero en la gran mayoría de las enfermedades oncológicas, la verdad es que el factor exógeno, o sea, el ambiente, no es tan relevante. Lo que se está viendo que es más relevante es un tercer factor, que es la equivocación que producen las células al dividirse, ¿sí? O sea, las mismas células nuestras pueden equivocarse cada vez que dividen su información genética y se la dan a dos células hijas, se equivocan tan solo 3 cada 3.000 millones de veces. Pero 3 cada... Pero si imaginamos una célula que está viva durante muchos años, que tiene miles de millones de duplicaciones, esos errores pueden afectar a porciones del ADN que se llaman genes, que están involucrados en estas proteínas que regulan cómo crecen y se dividen las células. Ajá. Y la verdad es que se ha visto que este sería el evento más contundente en el desarrollo del cáncer. Y es muy triste y un poco frustrante para nosotros, porque querría decir que no estamos tan digamos, a la disposición de la situación nuestra para controlar los factores externos, ¿sí? Pero bueno, esto sería básicamente lo que los tres factores que están identificados. Sería lo hereditario, el ambiente y los errores que producen nuestras células al dividirse. Claro, obviamente se ha trabajado mucho y también ha avanzado mucho la terapéutica, y por otro lado hay que tener en cuenta que en muchos aspectos hay que tener
prevención con respecto al tabaquismo, a cierta exposición en aquellos cánceres donde importa mucho lo externo, que vos, como bien decís, no es la mayoría. Ahora, con respecto a esas células modificadas, ese ADN que traemos cada uno, esta genética que tenemos, el organismo busca defenderse por un mecanismo de tipo inmunológico, o sea, busca, como lo ve algo extraño, busca defenderse. ¿En ese sentido es donde más se ha avanzado? Bueno, en ese sentido se ha avanzado muchísimo y se han descubierto que los tumores, las células tumorales tienen muchas capacidades que las hacen perpetuarse, que las hacen vivir y las hacen resistentes a mucho tipo de terapias, y una de las capacidades que tienen es la posibilidad de evadir al sistema inmunológico. ¿Sí? Esto lo hacen a través de diferentes mecanismos, se ponen otras máscaras, tienen herramientas para matar a nuestros propios glóbulos blancos, se escapan, se esconden, se colocan en tejidos donde el sistema inmunológico no los ve, y actualmente se han descubierto, a través principalmente de anticuerpos monoclonales, que son proteínas dirigidas a otras proteínas, se ha descubierto que hay situaciones claras en donde los tumores reprimen esa respuesta inmunológica nuestra, ¿sí? Entonces se han desarrollado terapias que no solo pelean contra el cáncer en el territorio global de defensa, que serían nuestros ganglios linfáticos, sino que también permiten despertar al sistema inmunológico en donde está el tumor maligno, en el preciso lugar, ¿sí? Esto se ha desarrollado a través de moléculas o estos anticuerpos que se unen a proteínas que en realidad generan una represión de nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando estas moléculas se inactivan a través de anticuerpos, nuestro sistema inmunológico no solo lo reconoce como extraño a la célula tumoral, sino que además lo ataca. Bueno, vamos a ir a un corte. Hagamos una pausa. Hacemos una pausa Sí, y claro. Seguimos. Y ayudamos a perder el miedo, ¿no? A la palabra cáncer. No, creo... Ya volvemos, dale. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. Tres consejos para la salud de la futura mamá. Consulta a un médico. Con el médico, los futuros papás pueden plantear todas sus dudas y ponerse al tanto de los cuidados necesarios en esta nueva etapa. Vacunate para proteger a la mamá y al bebé que viene en camino. El calendario nacional de vacunación prevé una dosis de la vacuna de la gripe y un refuerzo de la doble bacteriana durante el embarazo. No fumes. No tomes alcohol ni drogas. Representan un riesgo para el bebé por mínima que sea. Consulta por los medicamentos que podés tomar. Es imprescindible la consulta con el médico para su consumo durante el embarazo. Y recordá, si estás buscando tener un bebé o tenés uno por nacer, ante cualquier duda, consulta siempre a tu médico. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud.
Muy bien, segundo bloque con el doctor Hernán Javier Cutuli, médico oncólogo del área genitourinario del Instituto Roffo. Estamos charlando, tratando de explicar, desmistificar, me gustó tu palabra, Omar, del programa anterior, y entender el cáncer, ¿no? Que es, y el doctor Cutuli decía en un momento de la charla anterior, es frustrante con todo lo que ha logrado la ciencia y los médicos y los profesionales de la lucha en el avance. Nosotros decíamos el primer pabellón del Roffo allá por 1922, sí, lo que significó y lo que significa hoy la enfermedad. Por favor. Sí, como bien planteás, Raúl, creo que pasamos de una etapa donde era una enfermedad gravísima y todos les tenemos un temor, a una etapa que comunicacionalmente para mí inadecuada, pareciera ser que todo es bárbaro y no es así. Es como, viste, en otros, salvando las distancias, el VIH, llegaron los fármacos que lo controlan, pero no es que no deje de existir. Con un cóctel ya está, ¿no? Y con un cóctel ya está. Claro. Acá, como bien dijiste, hay un montón de esquemas y un montón de formas de que la célula cancerígena evada al sistema inmunológico, inclusive a la terapéutica, depende de cada tumor, de cada área que ocupa, si tiene metástasis o no. O sea, lo que a mí me gustaría para que dejar en claro que no todo está resuelto y que ya estamos de 10 y no que no hemos avanzado nada y que todo es malo. ¿Cuáles han sido los avances más importantes en el tratamiento, verdad? Bien, los avances principalmente han surgido en base a los descubrimientos de cómo funcionan las células tumorales. Bueno, y una de estas capacidades que veníamos hablando, que es la capacidad de evadir al sistema inmunológico, se ha trabajado mucho y, como te decía, estos tratamientos inmunológicos han duplicado las sobrevidas en algunas enfermedades oncológicas metastásicas que parece mentira ver pacientes vivos metastásicos de algunos tumores a 5 años del diagnóstico siendo metastásicos. Por ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, el melanoma, digamos. El melanoma a los 2 años los pacientes metastásicos, la gran mayoría de los pacientes había perecido por la enfermedad y ahora con terapias nuevas que no solo son las inmunológicas, sino lo que llaman terapias target. También ¿Qué son terapias target? Bueno, ese es el otro punto que quería desarrollar. Digamos, por ahí si, si tenemos que hablar de los grandes avances que se han producido en los últimos tiempos, sumando a la quimioterapia, que es algo que viene ya de la década del 40, grandes avances se han producido respecto de algunas proteínas que son estas de las que hablaba antes, que están alteradas genéticamente y cumplen funciones inadecuadas. Se han descubierto moléculas que van directamente a inactivarlas, ¿sí? Hay proteínas que se producen dentro de las enfermedades oncológicas que generan una replicación o una duplicación de las células tumorales de manera constitutiva. ¿Qué sería constitutiva? En forma permanente, sin parar. Nadie les puede decir que no. Y lo que se han creado son estos fármacos que se llaman inhibidores de tirosinquinasa, que son pequeñas moléculas que algunas se meten a la célula, o sea, se meten a través de la membrana, y otras actúan por fuera de la membrana, pero lo que hacen es bloquear estas proteínas que están sobreactivadas por un descontrol que se generó en estas mutaciones previas, ¿sí? Estos ITK realmente son terapias que han cambiado el pronóstico en cáncer pulmón y melanoma, para tomar 2 ejemplos fuertes, y tienen respuestas muy importantes y se han cambiado el hecho de orientar la terapia a tumores metastásicos, hablando de terapia dirigida, porque se estudia qué mutación tiene ese tumor para orientar un tratamiento definido hacia eso. Y lo otro que se ha avanzado bastante también es en lo que se llama la angiogénesis, que es la posibilidad de los tumores de generar nuevos vasos. Hay muchas drogas que se han desarrollado, son tanto anticuerpos moleculares como estos inhibidores de tirosinquinasa, que permiten evitar que el tumor se nutra. El tumor utiliza los vasos para 2 cosas: para llevar oxígeno a sí mismo y además para escaparse del territorio donde está. Y esto ha generado bastantes avances también en todas las terapias, hablando globalmente, horizontalmente de todos los tumores malignos.
Es importante el tema de la angiogénesis porque una de las características de su crecimiento es la gran cantidad de vasos que generas, ¿no? Exactamente. Y a la vez eso le permite que se disemine. Exactamente. Y volviendo al tema de los avances que se han hecho, si bien los avances en los tumores metastásicos, que es donde grandes avances se han hecho respecto de las nuevas terapias, son importantes, te puedo decir que 2/3 de los tumores malignos se curan. ¿Y sabrías cuáles son los que más se curan? Los que se detectan en estadios tempranos. Ahí está. Y esa es la mejor forma, más allá de estos descubrimientos de que la biología realmente, el azar biológico es el principal factor que produce cáncer en la mayoría de los tumores. La mejor forma de ganarle a eso es la prevención. ¿Y qué es la prevención? Es hacerse una videocoloscopía después de los 50 años, a los 18 al comenzar la enfermedad, la actividad sexual en las mujeres, hacer un Papa Nicolau, vacunarse contra el HPV, hacer un autoexamen mamario, hacer mamografías. Bueno, esa es la mejor forma que nosotros tenemos para luchar contra ese azar biológico y controlar de alguna manera la enfermedad en forma temprana, porque la enfermedad en forma tardía lamentablemente todavía la corremos de lejos, ¿sí? Y todavía falta mucho por hacer. No, lo importante, y como planteamos la estrategia del programa, o como la hemos desarrollado, la idea era, bueno, apuntar como fin, empezar con la definición, hacer el desarrollo, los avances, pero dijiste, las 2/3 partes dependen de la prevención. Entonces, ahí es donde uno debe apuntar, porque realmente, si bien ha habido avances en oncología, avances en la terapéutica, también el avance más importante es la detección precoz. Entonces, ustedes que desarrollan en el Hospital Rofo una tarea extraordinaria, y realmente el oncólogo en general, que le toca ver tal vez la parte no gratificante de la medicina, y además tiene que resolver y a veces tiene que desarrollar y hablar con pacientes ansiosos, angustiados y con problemas, obviamente, han generado en este punto, a mí me parece que tendría que trabajarse más sobre la prevención de todo tipo. Nosotros hablamos de, viste, esto entra como con una presión continua y permanente. Por ahí, vos ves en las redes que no está promocionada la prevención, y hoy todo el mundo usa celulares, del cáncer de mama, del cáncer de pulmón, de cualquiera, del que te imagines, de colon. Entonces, esa forma, están todos muy pícaros y vivos en el tema político y en el desarrollo de redes y en la búsqueda de votos o de lo que fuere. Pero en el tema donde hoy no debe haber una persona en Argentina que no tenga un celular y que no tenga un Facebook o que no tenga una página o lo que fuere, que reiteremos ahí ese mensaje. Sí. Yo no sé, uno no cree que sea tan complejo, pero me parece que tal vez sea lo más fácil, o que puedan hacerse campañas, porque ya a mí me da la impresión que el cartel que se coloca cada tanto en una pared, o lo que se puede hacer en un partido de fútbol un ratito y demás, importa, obviamente, todo suma, pero ¿por qué no trabajamos en la red de este tema? Porque vos hacemos la detección precoz y a vos te permite, cuando te llegue, tener una respuesta más positiva en la terapéutica. Absolutamente, y creo que bueno, los agentes de salud tenemos que realmente ponernos a trabajar, al menos a decir qué problemas hay, al menos a conocer, porque creo que muy pocos políticos creen o saben realmente qué pasa en los hospitales, cómo llegan los pacientes, qué problemas traen atrás, y eso es parte de las herramientas que uno tiene para hacer gestión. O sea, si uno no conoce realmente el problema, uno necesita agentes que estén en el campo para decir cómo son los problemas, y tal vez quedarse ahí o tal vez ir un poco más allá, pero al menos tenemos la obligación de contarle a la gente que toma decisiones o ponernos también en el rol de gestión desde la salud, pero
a mostrar realmente qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa porque no se sabe. Realmente no se sabe. Es algo que está por encima de las cosas. Yo creo que hay obviamente hablábamos en programas anteriores que tal vez no exista una decisión política y desde hace tiempo, ¿verdad?, en el tema de prevención y trabajar fuertemente. Es probable, te doy un ejemplo, cuando hubo crisis económica severa, se hicieron estudios, en La Plata fundamentalmente, que varios años después esos pacientes tenían cáncer. O sea, que el estrés, que es un mecanismo que altera todo, que altera la presión, la diabetes, todo, también altera o desencadena esas neoplasias. O sea que creo que tenemos que avanzar en la comunicación. En todo hemos desarrollado, menos en salud. Yo creo que no es una casualidad. Por algo será. Así que bueno. Por algo, sí, que voy a decir, por algo será también que hacemos hincapié siempre en la prevención. Decía el doctor Cutuli recién que a la enfermedad hay que tomarla en forma temprana. Estamos hablando de esta, ya no se podemos hablar de cualquier arista de la salud, pero puntualmente el cáncer. ¿Y a cuánto se puede llegar? ¿Con cuánta respuesta positiva se puede llegar? Se seguirá luchando, por cierto. Bueno, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Hernán, muchas gracias. Un gusto tenerte. Gracias. Buena vida y tenés una carrera enorme por delante. Muchas gracias. En un instituto fantástico, como es el ROFO, ¿no? Gracias, Omar, buena semana. Chao, nos vemos. Familia, en Médicos y Comunidad, nos encontramos la próxima. Gracias.